6 minutos pasan de la 1 de la tarde, 14 grados 3 décimas la temperatura. Seguimos con más información, nos vamos en vivo. Sí, escuchamos ahora a Sergio Massa, candidato a presidente y ministro de Economía. Que representan pequeña y mediana empresa, veo a Marcelo, veo a Daniel, veo a varios, pero centralmente el trabajo de la Secretaría de Industria, porque son días en los que tenemos que encontrar el equilibrio entre las dificultades que Argentina tiene por vivir la peor sequía de su historia en términos de ingreso de bienes y de alguna manera la decisión que tenemos de sostener los niveles de producción aún frente a esas dificultades. Así que gracias Vasco, Marcelo, gracias a cada uno de los que trabaja todos los días para que el gremialismo empresario, que también es importante, tenga un nivel de articulación con la Secretaría de Industria, con el Ministerio de Economía, que nos permita que estas iniciativas además tengan la posibilidad de llegar a los beneficiarios. Como ustedes saben, estamos tomando algunas decisiones que tienen que ver con corregir situaciones que sequía de por medio, FMI con imposición de devaluación de por medio, afectaron capital de trabajo, poder de compra de la gente, afectaron el bolsillo y la capacidad de desarrollo económico de millones de argentinos. Y creemos que es nuestra responsabilidad encontrar mecanismos que de alguna manera los alienten a seguir trabajando, a seguir produciendo y a hacer un esfuerzo desde el Estado para facilitarles un poco la vida. Hace horas empezó a funcionar tal vez una de las medidas más progresivas que tomamos desde el punto de vista tributario, que es la devolución del IVA en canasta básica. Y me gustaría contarles y compartir con ustedes y con quienes nos están viendo. Ya hay más de 3.300.000 argentinos que recibieron en su tarjeta de débito la devolución de IVA de compras en el marco de la realización de operaciones de compra de la canasta básica. Y eso de alguna manera que involucra a jubilados, a trabajadores, a beneficiarios de programas sociales, sabemos que es el primer paso del recorrido que debe hacer la Argentina, porque tenemos que ir hacia un sistema tributario más progresivo, que el mayor esfuerzo recaiga en cabeza de quien más puede y que el esfuerzo más pequeño el Estado se lo exija a quien menos puede. Y claramente en la canasta básica, el principio de desigualdad que existía en términos de el acceso a alimentos de alguien que tenía un plan y alguien que era director de una compañía, los dos pagando el mismo IVA, era tal vez la muestra más clara de la regresividad de nuestro sistema tributario. Y aprovecho para contarles que, entendiendo que esta política debe ser una política permanente, en el día de hoy firmamos la elevación para que ingrese el lunes al Congreso de una ley que establece un sistema de devolución del IVA en la canasta básica de manera permanente y por ley para los próximos años, para que no quede en una medida simplemente de este contexto, sino que quede de alguna manera como un instrumento político hacia adelante de política tributaria. Argentina necesita, como bien decía Guillermo, reformar su sistema tributario, necesita simplificarlo, necesita hacerlo más progresivo, necesita además que no haya dobles y triples imposiciones, ¿no? Esta cosa de que en el mismo producto de la canasta básica aparecía el 21% de IVA, el 4% de ingresos brutos, el 3% de tasa de seguridad e higiene y, en definitiva, un laburante o un desocupado
a cualquier bien de consumo de la canasta básica, le terminaba teniendo que poner encima entre 27 y 28 puntos dependiendo de la provincia. Me parece que esas son correcciones que tenemos que hacer porque hacen de alguna manera a construir entre todos el principio de justicia tributaria. En el mismo sentido es que Guillermo les explicaba esta decisión que involucra a 337.000 profesionales autónomos y a 364.000 comerciantes, entendiendo que de alguna manera la modificación que genera en términos de precios y valores la inflación tiene que tener o encontrar una compensación por parte del Estado, porque nominalmente el Estado se beneficia y porque de alguna manera lo que tenemos que hacer es encontrar un punto de equilibrio en el que cada uno ponga una parte del esfuerzo. Y lo mismo planteado para el millón de monotributistas, profesionales, beneficiarios de esta medida, que además va a estar desde el día lunes publicada por resolución del administrador, que no va a tener vacaciones en enero. Quiero referirme muy puntualmente al plan de pagos, no pongámosle el nombre que corresponde, en 120 cuotas y a la suspensión de ejecuciones y suspensión de causas penales para más de 300.000 pymes, comercios, micropymes, que de alguna manera representan además casi 330.000 millones de pesos de deuda, que les quitan capacidad de crédito, que les quitan la posibilidad de acceder a otros beneficios, que de alguna manera representan la dificultad de poder reconstituir capital de trabajo para la pyme, para el comerciante. Y la decisión de hacerlo en 120 cuotas, la decisión de hacerlo con una tasa que de alguna manera tiene el beneficio de que impacta sobre nuestras pequeñas y medianas empresas, que muchas veces no se las miden en términos de lo que representan para el corazón de nuestra economía. Para que tomemos conciencia, casi el 68% del empleo en la Argentina hoy es pyme. Argentina necesita seguir recorriendo el camino de generación de trabajo formal, registrado, y por eso acompañando la medida que tomamos hace algunos días de permitir blanqueo, de reconocer 70 meses de aporte al trabajador, de no reclamarle al empleador sobre esa deuda de contribuciones, de darle la oportunidad de registrarlo, acompañamos esta otra medida que de alguna manera le permite por el resto de las deudas tener la oportunidad de ponerse al día con la AFIP, de volverse nuevamente sujeto de crédito en un esquema que claramente es promocionado, entendiendo que seguimos fortaleciendo el tejido pyme y dándole además la oportunidad de incorporar trabajadores sobre la base de un sistema promovido en el que el Estado deja de cobrar las cargas sociales, centralmente las contribuciones patronales, no el aporte personal, y de alguna manera también asume, en los casos de beneficiarios de programas sociales, el pago previo a que el empleador complete el beneficio de incorporación del trabajador, el salario de convenio. ¿Qué buscamos con estas medidas? Buscamos centralmente consolidar en un momento de dificultad la capacidad de generación de empleo, la reconstitución de capital de trabajo y sobre todas las cosas la posibilidad de proyectar el 2024 por parte de nuestro tejido profesional, nuestro tejido comercial y nuestro tejido de pequeñas y medianas empresas industriales. Buscamos que las consecuencias de las dificultades que nos tocó enfrentar este año no sean un freno para proyectar el crecimiento del año que viene, sino que en todo caso tengan un piso y tengan al Estado de manera activa facilitando con medidas este tipo de situaciones. Yo quiero, por último,
referirme a lo fiscal, porque en los últimos días hemos escuchado esta idea de que estas medidas lastiman las cuentas públicas. Hoy conocimos muy temprano los números de agosto y un agosto mejor en términos de números que el agosto del 2022, a pesar de todas las dificultades que tocó enfrentar, porque es clave que al esfuerzo que hace el ciudadano pagando impuestos lo acompañemos con responsabilidad en el ejercicio del orden fiscal. Ningún país puede pretender crecer si no tiene orden fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria, un régimen de acumulación de reservas permanente y un programa de desarrollo con inclusión. Y esas son, de alguna manera, las premisas sobre las cuales trabajamos, entendiendo además que nuestro país, más allá del contexto de este año por sequía, tiene en términos de oportunidades en los vectores de crecimiento que generan la discusión de proteínas, la discusión de la seguridad energética global, la discusión alrededor o la disputa alrededor de la minería y las tierras raras y el peso que tiene en la economía que viene la inteligencia artificial, la robótica y la economía del conocimiento como parte de la revolución de la tecnología que estamos viviendo a nivel global, de alguna manera nos hacen un país elegible para generar en términos de riqueza y en términos de distribución un país mucho mejor. Creo que eso tiene que venir acompañado de una tarea de simplificación en el sistema de impuestos, y ustedes son claves para eso. Tiene que venir acompañado de un acuerdo de estabilidad en términos de normas fiscales como política de Estado.